Vamos a entrar al campo. Aquí realmente no hay seguridad, no hay nadie que regule como quién puede entrar y quién no puede entrar. Entonces pasamos libremente. Vamos a ver si podemos conversar con algunas de las personas que están aquí en este lugar. Somos mi pareja que tiene 5 hijos. Venimos del Darién, obviamente. Fuerte, la situación es fuerte. Y bueno, aquí esperando para poder comprar el pasaje porque es un poquito costoso y después cobran los niños. La situación es que Los niños valen igual. Igual, sí, y si te lo sientas en las piernas para poder ahorrarte un pasaje, te quieren cobrar hasta por sentarte en la pierna $20. Prefieres, es imposible, ¿sabes? Anda su documento, un momento. Sí, entonces no hay permiso para grabar acá. Hay unos muchachos, ¿de dónde son, perdón? Somos independientes, Araya Vlogs. ¿De dónde? De San Carlos. De San Carlos, de Araya Vlogs, haciendo reportaje aquí. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en el límite, en el borde entre Costa Rica y Panamá. Ayer llegamos a esta ciudad que se llama Paso Canoas en la noche y me impactó demasiado la cantidad de migrantes que hay en este momento. Aquí les voy a dar unas tomas. Ayer nos encontramos un campo ferial, pero repleto de tiendas de campaña, de niños, de condiciones, la verdad, bastante complicadas, con condiciones casi podría decir inhumanas. Entonces vamos a ver si logramos ingresar por ahí el día de hoy. Nos vamos a ir acercando poco a poco a ver esta crisis humanitaria, incluso la llaman ya, que hay con los migrantes, principalmente venezolanos, pero ayer nos encontrábamos haitianos, incluso nos encontrábamos asiáticos, no sé por qué razón. Ahorita vamos a ir a ver un poco acerca de todo esto. Pero además me encontré muchísimas cosas interesantes y es que esta frontera es enorme, a pesar de que está el paso oficial entre Costa Rica y Panamá. Si usted quiere cruzar el carro legalmente, nos encontramos que aquí estamos en Costa Rica y a este otro lado ya estamos en Panamá. Hay tan buena relación diplomática que la frontera es abierta y enorme. Aquí un carro perfectamente puede cruzar de un lado para otro. Yo podría con mi placa, obviamente me metería en un problema, pero me podría pasar a este lado y mientras no me agarren empiezo a circular por ahí. De hecho, que los carros que pasan a este lado son de placa panameña y los que están a este lado son de placa tica. Sin embargo, me estoy encontrando con un hack. Quiero que vengan a ver esto. Quiero mostrarles que en este taller, que me imagino que es más barato porque probablemente tiene precios panameños, hay carros con placa tica. Probablemente los bichos de una vez llegan, se tiran aquí y hay carros con placa tica y carros con placa panameña. Además, yo he escuchado como que las cosas de carro y así son más baratas a este otro lado. Igual devolvámonos porque aquí perfectamente nos podemos meter en un broncón. Vean qué loco el supermercado que nos estamos encontrando en este límite. Resulta que este supermercado tiene el parqueo en Costa Rica y una vez que usted entra está en Panamá. Entonces, ¿cómo pueden funcionar los precios ahí dentro? Me imagino que deben de estar en colones y en dólares. Vamos a ver qué ofertones hay aquí. Además, lo más increíble de todo que nos está contando por aquí Luis es que este supermercado, por ejemplo, que está en el lado panameño, pero el parqueo está en el lado tico, vienen los productos de Costa Rica, los pasan a Panamá y los compran a este lado. Entonces, en vez de tener un 13% de ventas, tienen un 7% y yo no sé si tienen otros descuentos ahí en la frontera. Entonces nos encontramos, este baguette está en $6, salen en 275 colones cada botellita. Ojo con este, el Powerade de litro. Esto es un litro, sale a 475 colones cada Powerade. A $9 el paquete con 12 y a $8 este del que es más pequeñito. Es increíble la cantidad de ofertas y precios que hay con esta cuestión del límite aquí entre los dos países. Qué curioso, resulta que eso del supermercado más bien es una particularidad en este lugar. Esta zona se llama la calle del comercio y aquí se encuentra de todo y además de aquí para allá es Panamá. Entonces todo lo que vimos de los precios y de que el porcentaje de impuesto de ventas es más bajo aplica en todos los comercios que están por aquí, de perfumes, de licores, de autodecoración, de ropa, de zapatos, todo lo que ustedes se imaginen. Pero también me estaban diciendo, yo dejé el carro parqueado a este lado, de hecho que
tenemos que ir rápido y me pueden multar, me puedo meter en un problema. Eso, pura vida. Está medio caótico aquí el tráfico. Eso. Me puedo meter en un problema porque mi carro con placa tica está parqueado en el lado panameño. Entonces les voy a enseñar así como rápido las cosas que hay. Y nos vamos porque no quiero salir multado. Lo que nos vamos encontrando también son demasiados migrantes. Quiero que vean aquí, en cada orilla, en cada lote vacío, en cada casa, hay pero un montón de personas y lo que es más triste, un montón de niños. De hecho, que en esta esquina está el campo que les comenté que me encontré anoche, que incluso me asusté yo al ver eso, nunca había visto algo así. Ya nos vamos a venir a meter por acá para ver si nos dejan entrar por ahí y conocer más de cerca qué es lo que está pasando. Esta que está aquí es la frontera oficial, se podría decir, o el paso aduanero, donde si usted va a cruzar legalmente o si va a pasar el carro, si va a pasar caminando, usted viene por aquí y hace todo el trámite. Alrededor de esto hay un montón de comercio. ¿Qué dice mi hermano? Pura vida. Una consulta, ¿usted de dónde viene? De Venezuela. Es de los migrantes venezolanos. Exacto. ¿Y a qué está haciendo por acá? ¿Hace cuánto llegó? Llegué hace 4 días. Aquí estoy completando el pasaje, como nos toca mucho venezolanos, para seguir a Honduras, Nicaragua, avanzar. Eso es algo que escuché mucho, que los venezolanos llegaban y muchos vienen sin dinero, lo pierden todo en el Darién. Es que en el Darién están robando mucho, sí, demasiado. Entonces nosotros fuimos uno y nos toca comenzar de cero aquí. Entonces vienen acá, juntan. ¿Cuánto necesita juntar? En realidad, por lo menos yo con mi esposa para juntar necesitaré por lo menos unos $200 para llegar a Honduras. Porque ¿qué pasa? No es recomendable Nicaragua, nos han explicado que es un país pobre y ahí no podemos vender ni eso. Y sería complicado llegar ahí y quedarnos ahí. ¿Y aquí qué está vendiendo, mi hermano? Agua y gaseosa. Agua y gaseosas. ¿Y ustedes, por ejemplo, pueden cruzar a Panamá o tienen algún límite? Hay un límite. Tiene una franja que, o sea, no se ve imaginario, donde no podemos pasar. Los guardias nos detienen, igual aquí. Después de ese semáforo no podemos pasar. Para los venezolanos específicamente. Exactamente, los migrantes, exacto. Porque el venezolano que está aquí legal, que tiene, sí puede caminar. Pero los migrantes no podemos pasar de ahí para allá. Es como para asegurarse de que llegan y toman el bus directo hacia Nicaragua, que es un nuevo servicio que hay, que ya casi lo vamos a ver. Un bus que va desde aquí hasta la frontera. Exactamente, así mismo ese es el proceso. Otra cosa que hemos visto demasiado, como les comentaba, son migrantes asiáticos. Y ya estuve hablando con algunos que hablan inglés, cero español. Imagínense qué complicado. Ellos vienen de cruzar el Darién también y me explicaban, no sé si es la situación de todos, que por las visas que les piden para entrar a Estados Unidos, tienen que venirse en barco a ciertos países donde los dejan entrar de acuerdo de dónde nacieron en América del Sur y hacen la ruta de los migrantes hasta los Estados Unidos. Este que nos encontramos aquí se le llama el Campo Ferial. Es un espacio que destinó la municipalidad aquí de la zona para que los migrantes pudieran instalarse de cierta manera, para que pongan sus carpas los que tienen carpas o simplemente para que pongan cartones los que no andan carpas. Vamos a ver si hay baños, creo que hay diferentes organizaciones aquí dentro. Entonces a ver si nos dejan entrar y qué nos encontramos dentro, en los alrededores. Por favor, Ajá. que ahí nos regalan un chip pero con pasaporte, pero nosotros no tenemos pasaporte. ¿Usted no nos podría hacer el favor de retirarnos un chip que necesitamos? Un chip para teléfono. Sí, ellos nos regalan. Claro, claro que sí. Sí. Acá, ustedes, por ejemplo, ahorita, ¿hace cuántos días llegaron? Yo llegué hace 2 días, padre, y ya me quiero ir. Yo voy hacia Estados Unidos, hermano. Hace 2 días. ¿Y no pueden seguir? ¿Por qué? Por falta de dinero. ¿Vienen del Darién? Sí, allá nos robaron. Vea cómo tengo los pies, padre. Allá hubo estampillas humanas, hubo robo, hay muertos. Le vamos a hablar la realidad, hay muertos en el Darién, pero son gente que se arriesga, pues que no son conscientes, porque hay gente que ha pasado con familia, hay gente que ha pasado solo, pero los que se mueren prácticamente son porque toman caminos peligrosos, más que todos los que se han muerto son haitianos, man. ¿Y cómo es que los roban? ¿Quiénes están ahí que les roban? Mafia. ¿A mano armada? Eso no se puede decir, pa, porque está claro que...
Sí, obvio. Han pasado muchas cosas, mano. Los migrantes nosotros pasamos por muchas cosas y ya de aquí para arriba, más que todo lo que nos salve la comunicación y la gente que nos apoya de lejos, que si por Western y eso. Porque literalmente uno ya no puede llevar efectivo así en la mano, mano. Estamos vulnerables en cualquier país, parce. Somos vulnerables a cualquier cosa. Hola, buenas. Pura vida. Una consulta. Ellos me dicen que con mi cédula o mi pasaporte podrían sacar un chip, ¿pueden o no? ¿Solo con el pasaporte? Con el pasaporte. Con la cédula no. Ah, la pucha. Mi hermano, yo soy de Costa Rica, yo no ando el pasaporte aquí. Estoy dando la cédula. Yo ocupo el pasaporte. Pero cualquier persona podría darles un pasaporte y ya es un prepago. No, es un pospago. Ah, es un plan pospago. Ah, ok. Sí, no, está medio complicado. Muchas gracias. Okay. Vamos a entrar al campo. Aquí realmente no hay seguridad, no hay nadie que regule como quién puede entrar y quién no puede entrar. Entonces pasamos libremente. Vamos a ver si podemos conversar con algunas de las personas que están aquí en este lugar. De entrada nos encontramos muchísima gente descansando. Me imagino que vienen de cruzar el Darién, de lavar la ropa. ¿Dónde comerán? ¿Tendrán un lugar aquí donde cocinar? Es bien impactante, la verdad, bien triste. Yo obviamente se los voy a narrar de la manera más objetiva posible, pero es muy impactante ver todas estas personas pasando por esta situación. Vamos a tratar de hablar con alguien por acá a ver si nos cuenta la situación. Hola, mi amigo, ¿qué tal? Pura vida, mucho gusto. Soy Christopher, aquí de Costa Rica. ¿Cuál es su nombre? Daniel Guevara. Daniel, nosotros estamos haciendo un video para que la gente vea lo que está pasando aquí en Paso Canoas, que se habla de que pues eso es algo bastante difícil. ¿Le gustaría contarnos cuántos son ustedes? ¿Cuántos días llevan aquí? ¿Vienen del Darién o cómo? Bueno, somos mi pareja que tiene 5 hijos. Venimos del Darién, obviamente. Fuerte, la situación es fuerte. Y bueno, aquí esperando para poder comprar el pasaje porque es un poquito costoso y después cobraron los niños. La situación es que Los niños valen igual. Igual, sí, y si te lo sientas en las piernas para poder ahorrarte un pasaje, te quieren cobrar hasta por sentarte en la pierna $20. Prefieres, es imposible, ¿sabes? Y a partir de los 3 años pagan. ¿Ustedes son 5. papá, mamá? Y 5 hijos. Y 5 hijos. Exacto. Los 5 cruzaron el Darién. Los 5, duramos 5 días. 5 días en hacerlo metido para poder salir, porque fuerte, eso no se lo recomiendo a nadie. Daniel, ¿y sus pertenencias? ¿Usted qué anda? O sea, ¿con qué va para Estados Unidos? ¿Qué llevan para Estados Unidos? ¿Cuáles son las pertenencias que traen? Ropita. Y esa porque nos la regalaron hoy allá. Pero el restante más nada, ropita, una ropa para cada niño. Porque nosotros teníamos mudadita, ropa, nada más. Una sola muda y nosotros la tratamos de lavar cada ratico, los pañales del bebé. Y nos regalan allá pañales, cosas así. El agua sí la compramos porque a todos les dio diarrea. Él convulsionó porque le llegó la fiebre a 40. Sí, pero aquí estamos. Esta que ven aquí atrás es la fila para comprar el tiquete del bus que va desde Paso Canoas directo hasta Nicaragua. Anda su documento, un momento. Sí, entonces no hay permiso para grabar acá. Hay unos muchachos, ¿de dónde son, perdón? Somos independientes, Araya Vlogs. ¿De dónde? De San Carlos. De San Carlos, de Araya Vlogs, haciendo reportaje aquí. No, son independientes, es decir que le pidieron permiso a alguien de Fuerza Pública ayer. Exacto. Sí, nosotros hacemos documentales en todas partes. ¿Tienen credencial al medio al que pertenecen? Es que no es un medio, es digital, soy independiente. Es digital, son totalmente independientes. No, ok, no tiene. Ok, listo. Nos acaban de echar, amigos, y lo entiendo completamente porque, bueno, como ustedes sabrán, venimos grabando toda una ruta por el sur. Yo ni siquiera sabía que se encontraba esto aquí. Ahorita no encontramos seguridad ni nada, entonces entramos a grabar. Pero los entiendo completamente porque, oigan lo que me estaban diciendo, la verdad, bien impactante. Y me impacta más porque recientemente vi una película relacionada a este tema que se llamaba Sonidos de Libertad, algo así. Y es que me dicen que tienen que todos los medios o cualquier persona que entre a este lugar tiene que como que verificar y solicitar permisos porque pasa, lastimosamente, incluso aquí en Costa Rica, que vienen personas y captan como perfiles, llevan fotos de los niños, de las mujeres y de todos para después vender a estas personas o llevarlas a algún tipo de tráfico de personas. Algo, la verdad, bien fuerte, pero que me explicaron y entiendo completamente. Entonces, pues no vamos a grabar aquí sin permiso. Lo que sí se puede es estar aquí fuera del
del perímetro. Pero igual desde acá les puedo mostrar, porque ayer anduvimos caminando por todo esto sin problema. Estos que están por allá son los baños públicos que hay. Ahí es donde ellos se pueden duchar, ir al servicio, hacer sus necesidades y demás. Los buses que están por acá son los buses que van desde Paso Canoas hasta la frontera con Nicaragua. Valen aproximadamente $40 por persona, y como nos contaron ahorita, no distinguen entre si es niño o si es adulto, todos pagan por igual. La fila es enorme, al menos ayer era enorme, llegaba casi hasta la entrada, y me contaban que la gente incluso duerme haciendo la fila para que nadie les quite el espacio para poder subirse al bus que va para allá. Otros muchos no pueden pagar, entonces tienen que quedarse aquí en las zonas. Lastimosamente algunos andan haciendo daños y por uno pues pagan todos los demás. Han habido enfrentamientos con la policía. Recientemente tuvieron que detener a varios extranjeros que empezaron a tirar piedras y se armó un problema porque no es permitido que vengan a hacer ventas ambulantes, porque la comida es como muy insalubre. Aquí en Costa Rica es bien estricto el Ministerio de Salud, entonces la policía llegó a detenerlos y a quitarles toda la comida que andaban vendiendo y se armó un problemón. También por aquí nos encontramos que tienen como un fogón grande donde veo que tienen muchísima leña. Ahí ponen las ollas y se preparan su comida, pero obviamente para preparar alimentos necesitan dinero para comprar los productos y demás, entonces es todo un problema. Lástima que no podemos adentrarnos por aquí a ver un poco más de la situación, pero esto es lo que nos estamos encontrando ahorita en Paso Canoas. Realmente una crisis humanitaria, y que incluso muchas personas están pidiendo que se declare como una emergencia aquí en el país. Aquí afuera nos volvimos a encontrar con Daniel, que nos paró la policía, y Daniel se nos perdió y me contaba que aquí no estamos viendo nada de lo que pasa, prácticamente. Ni la cuarta parte, nada, es otra cosa. Es diferente lo que lo vean a simple vista, lo que pasa en realidad. Aquí adentro entonces se mueven un montón de cosas, mafias, ventas, de todo. No necesariamente, pero sí es una corrupción que si no pagas no te vas. Hay que tener dinero para todo prácticamente. Y en la selva también ocurre lo peor. Pero todo, si tú no pagas, tú no pasas. Ya no. Gracias, Daniel. Gracias. ¿Cómo es la situación? ¿Qué es lo que pasa? Uy, Dios mío. Cuidado. Dios mío. Ah, sí, ¿qué me estaba comentando? Aquí como ¿Adentro no caben? No, allá adentro ya no tienen campo ellos donde ellos estén. Entonces nosotros aquí felicitamos y le alquilamos los baños para que se bañen, se relajen, estén un rato aquí tranquilos. Ah, ok. ¿Cuánto vale alquilar un baño acá? $2. $2. Hola, ¿qué tal? Con ¿Todo bien? incluido. Todo tienen incluido. Su espacio, tienen su baño, pueden cocinar, se relajan. Ah, ok. Pueden cargar el celular. Pueden cargar el celular, tienen sus alfombritas para que ellos estén, lavan su ropita, tranquilos. ¿Y acá para comer cómo están haciendo? El que tiene gusto usa la cocina. La cocina acá de gas. Tranquilo y todo. Mientras que allá están con el sol. Con el sol y en medio de la lluvia. Cuando se viene un aguacero tenemos que correr a cerrar y solo podemos dejar entrar a los que vienen con niños, porque si nos damos chance que entre todo el mundo no podemos. Lastimosamente tenemos que hacerlo así, ¿verdad? Claro. Ah, bueno, qué curioso. Entonces alrededor del campo ferial del que nos acaban de sacar, hay otros campos privados sí van a donde viene la gente. A ellos no les sirve que ustedes firmen ciertas cosas que suceden ahí. Claro. Ellos tenían que darle el espacio a ustedes a como yo se los estoy dando. No, muchas gracias por recibirnos y por contarnos, de verdad. Con gusto. Pura vida. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Como les comenté, me hubiera gustado ver más adentro, más a profundidad, todo ahí dentro. Pero bueno, esto fue lo que pude mostrarles. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. La verdad es que es impactante, muy impactante. Se le destroza uno el corazón ver tantas situaciones, sobre todo en niños. Hay demasiados niños por aquí. No se olviden de suscribirse, compartir este video para mostrar esta situación. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio algo bastante complicado.